Qué preciosa alabanza, realmente que nos gozamos en el Señor, de saber que el Señor está aquí con nosotros. Le alabamos al Señor y qué bonita administración de la palabra, ¿no? Expresada a través de los cánticos. Nos gozamos en el Señor, amén. Amén, sí, preciosa alabanza, Aleluya. hermosa, que ministra nuestro ser, ministra nuestro corazón. Amén. A nuestra amada Juanita Lubiano, Amén. Dios te bendiga, Juanita hermosa, gracias por estar aquí, también conectada con nosotros y con tu amado esposo Fidel. A mi Amén. sobrino Julio Ricardo Medina San Ginés desde Sullana, Perú, Dios te bendiga, querido sobrino. Amén. Dios Gloria te al Señor. bendiga y que este tiempo sea un tiempo que marque una etapa en tu vida, que esa palabra, sea en alabanza, sea en la predicación de la palabra, pueda hacer eco en tu corazón y dejar una huella profunda en búsqueda del Señor. A mi querida prima Lilian Córdoba Celi, Dios te bendiga, Amén. amada, desde Lima, Perú. Dios te Amén. bendiga, Lilian. Gracias por estar aquí con nosotros. Ella es también cristiana. Dios te bendiga, Lilian. Tenemos también aquí, bueno, ellos son los tres que se han estado conectado, añadiendo sí a todos los que ya hemos saludado, porque ya después son los hermanos que están poniendo cosas tan hermosas, han sido ministrados con la canción, Amén. han estado poniendo hermosa canción, Aleluya. preciosa, sí. Gloria a Qué Dios. linda, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a meditar entonces en la palabra de Dios. El tema que vamos a tratar hoy es acerca, ¿no?, del sello del Espíritu Santo. Y vamos a mencionar el versículo 13 y versículo 14, que ya, bueno, mi esposa hizo la lectura, ¿no?, anteriormente. Y dos versículos muy profundos en el cual vamos a estar ahí escudriñando la palabra. Dice Efesios capítulo 1, en el verso 13-14, en Él, en este caso en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Vamos a orar un momentito. Padre, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque tú estás aquí y queremos, Señor, una vez más ponernos en tus manos para que seas tú guiando nuestras vidas y sé tú, Señor, obrando en cada corazón. Señor, nos sometemos a ti y Espíritu Santo de Dios, tú sé en estos momentos con nosotros y hablando a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. A ti nos encomendamos, Señor, y gracias por la bendición de poder abrir tu palabra con libertad, Padre, y poder aprender de ella. Amén. Te agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Qué preciosa palabra y qué linda promesa, ¿no?, encontramos en la palabra de Dios. A través de todos los tiempos, hermanos, siempre el ser humano, ¿no?, ha tenido un conflicto siempre con los propósitos del Señor, ¿no? Y obviamente que este conflicto no es a raíz de que el hombre cayó espiritualmente, ¿no?, en pecado, y fue, ¿no?, un tiempo, ¿no?, de alejamiento, pero aún así muchos trataban de acercarse a Dios en sus fuerzas, pero hemos estado nosotros viendo que a la luz de la palabra de Dios, ningún esfuerzo humano nos puede acercar a Dios tratando de hacer nosotros quizás mérito, tratando de nosotros hacer obras para agradar a Dios. La única manera en que nosotros nos podemos acercar al Señor y nuevamente entablar, ¿no?, una comunión íntima es a través de la obra redentora
de nuestro Señor Jesucristo. Así que tú, amigo, si no has tenido la oportunidad de tener un encuentro personal con el Señor, este es el momento para que tú puedas escuchar el mensaje del Señor y entender el amor de Dios que Él tiene sobre tu vida. Y también para todos aquellos que hemos creído en Él, nosotros sepamos lo que Dios ha hecho en nosotros y cuál debe ser nuestra respuesta a Dios, a todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Entonces, considerar también como parte, ¿no?, de nuestra vida. De repente algunos también pueden ser de que piensan que están bien con el Señor, y vas a poder ver la luz de la palabra de Dios si realmente estás en el camino correcto o no. Porque el deseo de Dios es que Dios quiere tener una relación íntima contigo, una relación personal contigo, porque Dios quiere bendecirte. El deseo de Dios es bendecirnos y que nosotros podamos disfrutar de las miles y miles de promesas que encontramos aquí en la palabra de Dios, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Aquí contiene la voluntad de Dios, los propósitos de Dios para nuestra vida, y creemos nosotros que es la fuente que nos ayuda a nosotros a caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, y Pablo, luego después de haber descrito, ¿no?, en los versículos anteriores la bendición, ¿no?, de la salvación, de todo esa consecuencia de poner nuestra fe en el Señor Jesús, hizo posible que una gama y multitud de bendiciones venga a nuestras vidas por medio de nuestra confianza en la obra redentora del Señor Jesús. Por eso que en Jesucristo, cuando vemos aquí en la palabra de Dios, se mencionan 4 cosas muy importantes, bueno, y hasta 5 cosas que vamos a ir describiendo, porque es muy importante que lo tomemos en cuenta hoy con respecto, ¿no?, a las promesas del Señor y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Una de las cosas que nosotros podemos saber y entender y tener la bendición es que en Jesucristo dice, habiendo, dice, oído la palabra de verdad. No hay manera en que el hombre pueda acercarse a Dios si es que la palabra de Dios no está cumpliendo un papel en tu corazón. Es necesario que tú escuches la palabra de Dios para que Dios pueda obrar en tu corazón. Fuera de la palabra de Dios, si tú quieres ignorar la palabra de Dios, si tú quieres ignorar el mensaje del Señor a través de la Biblia, a través de este medio, a través, ¿no?, de un mensaje o de que alguien te comparta, ¿no?, el mensaje de la palabra de Dios, es muy importante. Este es el principio, el paso inicial por la cual todos nosotros tenemos que tomar una decisión. La palabra de Dios está en todo momento y porque el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el deseo de Dios es que tú y yo no podamos tener a la luz de la palabra de Dios el conocimiento, ¿no?, y la fe suficiente para creerla en ella. Hemos visto, como dice en Romanos capítulo 10, verso 17, amor, si puedes leer, para los que ya lo saben de memoria, no hay problema, pero queremos dar la lectura para aquellos que nunca han tenido la oportunidad de escuchar este pasaje. Pero en Romanos, en el capítulo 10, verso 17, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y en Efesios capítulo 2, en el verso 8 y 9, que dice, ahí mismo en este capítulo que estamos leyendo. Sí. Efesios 2, verso 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, entonces Dios, a través de Jesucristo, Él abrió un camino nuevo para todas las personas, para toda la humanidad. De que estábamos perdidos desde un principio cuando Adán y Eva
pecaron, ¿no? Desobedeciendo, ¿no?, a Dios, dice de que el pecado entró en la vida del hombre por engaño de Satanás, y dice la palabra de Dios, Pablo ya lo explica muy precioso en Romanos, ¿no?, ahí en el capítulo 5, que el pecado entró y todos los que a través de toda la humanidad murieron, en este caso fueron separados de la presencia de Dios a causa del pecado. Pero en el tiempo señalado, como dice Gálatas 4:4, en el tiempo de Dios, Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para salvar a la humanidad, para abrir un camino para que todos, a través de la fe en Jesús, podamos nosotros acercarnos a Dios. Entonces la palabra de Dios, el mensaje de Dios, cumple un papel muy importante para acercarnos al Señor. Por eso que Dios dejó su palabra, para que nosotros a través de ella podamos saber qué camino tomar, cuál es la dirección correcta para acercarnos a Dios. Entonces este es el conflicto que siempre ha habido a través de todos los tiempos. El hombre, por quererse acercar a Dios, lo ha hecho a su manera, pero Dios ha establecido una forma, una manera para podernos acercar a Dios, y es a través de lo que vemos aquí en la palabra del Señor. Por eso de que es necesario que tú oigas la palabra de Dios. Es necesario que ahora que tú estás escuchando la palabra de Dios, estés atento a lo que ella dice, porque es la palabra de Dios la que te va a direccionar para que tú vayas en el camino correcto, tanto para salvación y tanto también para que lleves una vida que le agrada al Señor. Entonces, esa palabra, ese mensaje que encontramos aquí en la palabra de Dios, por los hechos que ya Jesucristo hizo hace más de 2000 años y que se ha plasmado aquí en la palabra de Dios, dice que el Evangelio, ¿no?, ese mensaje de redención, es la que nos va a salvar, es la que nos va a salvar, ¿pero de qué? De una condenación eterna, porque de acuerdo a Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, dice, es muerte, ¿no? Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando una persona está en pecado, está lejos de Dios y su destino es una condenación eterna, alejado por toda la eternidad de Dios. Pero cuando nosotros escuchamos este evangelio que nos acerca al Señor, entonces hace posible que nosotros recibamos el regalo que Dios ha preparado para todos aquellos que creen en Él, que es la vida eterna, ¿no? Una vida por toda la eternidad al lado del Señor, ya no lejos, sino al lado del Señor. Por eso de que en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 3 y 4, Pablo menciona acerca del significado de este evangelio. Así que voy a pedir a mi esposa que dé lectura a 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que conforme que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Este es el evangelio, ¿no? Esta es la palabra de esperanza, ¿no?, para todas las personas que quieren, ¿no?, tener este encuentro con Dios, que quieren reconciliarse con Dios. Es de que Cristo murió por nuestros pecados. La redención de Jesús en la cruz del Calvario es el único medio que nos hace posible acercarnos a Dios. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que no solamente murió por nosotros, sino que también resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Jesús fue levantado de la muerte para nuestra justificación, nuestra redención, para confirmar la promesa que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, vemos ahí que esto es importante en nuestra vida, que nosotros escuchemos, en otras palabras, toda la obra del Señor. Si Jesús resucitó, dice que Él resucitó, Él dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Nosotros también seremos resucitados juntamente con el Señor Jesucristo. Aleluya, qué bendición de tener este mensaje para nosotros. Entonces, es algo que tú tienes que tomar esta decisión.
urgente. Tienes que entregar tu vida. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Tienes que aceptar en tu corazón la obra redentora del Señor Jesús. Si tú has creído que Jesús murió por ti y que Él cargó todos tus pecados en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, entonces es cuando tú tienes que moverte en fe. Por eso que el siguiente dice, y habiendo creído en Él. Entonces, como hemos leído en Efesios en el capítulo 2, dice que por gracia soy salvo, dice por medio de la fe. Esa fe que va a producir en ti es a través justamente del mensaje de la palabra de Dios, es a través de saber todo lo que el Señor Jesús hizo en tu vida. Entonces esto te hace a ti a tomar una decisión en tu vida. Algunos lo van a rechazar, lamentablemente, pero no quiero que tú seas uno de ellos, sino que tú seas aquellos que acepten, ¿no?, y reciban esta salvación, este regalo de Dios para tu Dios por medio de la fe. Dios, por eso de que la fe es muy importante. La fe es la confianza en lo que Jesús ha hecho en tu vida para que Él pueda, ¿no?, perdonarte y pueda Él darte ese precioso regalo, ¿no?, que es la vida eterna. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, perdón. ¿Qué es lo que hace luego, después de que tú escuchas el Evangelio por medio del mensaje de la palabra y has creído en Él? Entonces Dios ha prometido, dice, sellarte con el Espíritu Santo, dice, de la promesa. ¿Por qué la promesa? Porque eso fue prometido por el Señor Jesús. Ahí en el Evangelio, en el capítulo 14, ¿no? Ahí en el versículo, a ver, déjame 17. Ver. Ajá, puedes leer ahí. Puedes el 16 y 17, por favor. Muy bien. ¿No? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya, qué bendición, hermano. ¿Qué significa esto para nosotros? Que Dios prometió justamente al Espíritu Santo para nuestra ayuda. Entonces, cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, una de las promesas que el Señor ha hecho en nuestra vida, gracias al Evangelio, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es de que Él envió al Espíritu Santo, la misma presencia de Dios a nuestras vidas para habitar en nosotros. Aleluya, qué bendición, qué linda promesa, hermano, de que ya no estamos solos. La misma presencia de Dios viene a nuestro corazón. Por eso que es muy importante de que tú entregues tu vida al Señor. Y también, hermano, tú tienes que tener la convicción de que el Espíritu Santo está en tu vida, porque es la que te va a guiar a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios, conforme a los diseños del Señor. Por eso de que cuando vemos ahí en la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 19, amor, puedes leer, por favor. 1 Corintios en el capítulo 6, verso 19. Muy bien. La palabra del Señor dice así. Y 20 también, ¿no? 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos algo, una nueva realidad. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y hemos sido perdonados, ¿por qué fuimos perdonados? Porque Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario.
Él se sacrificó por nosotros y cargó todos nuestros pecados. Por eso es que cuando vemos aquí dice, porque habéis sido comprados por precio. El precio que Dios pagó fue su sangre preciosa para que nosotros fuéramos redimidos de la esclavitud del pecado. Y no solamente dice que ahora dice nuestro cuerpo, dice es templo del Espíritu Santo. O sea, nuestra vida es la habitación ahora del Espíritu Santo de Dios. Es el lugar donde ahora Dios está morando en tu vida cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador. ¿No es maravilloso saber esta verdad? ¿No es precioso saber que si tú eres un hijo de Dios, tú has recibido al Espíritu Santo de Dios en tu vida? Como dijo el Señor Jesús, para nuestra ayuda, para nuestra guía. Entonces, esto es lo más hermoso, mi querido hermano o amigo que nos estás escuchando, de que el amor de Dios fue tan grande que Él hizo todo esto posible, no por nuestros méritos, no porque nosotros hagamos algo, todo lo hizo Dios por su gracia, todo el Señor lo hizo a favor nuestro. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Solamente creer en Él. Creer en la promesa del Señor, el Espíritu Santo de Dios. Si tú has creído en el Señor y le has aceptado a Jesús como tu Salvador, entonces el Espíritu Santo está en tu vida. Ahora, ¿cómo tú sabes que el Espíritu Santo de Dios ha venido a tu vida? Entonces vamos a leer Romanos en el capítulo 8. Es interesante que nosotros veamos este pasaje. En Romanos capítulo 8, déjame darte los versículos exactos aquí, que es un pasaje muy, muy precioso. En el versículo 13 dice, y versículo 14, primero lee eso. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos de que una de las características de un hijo de Dios, porque de acuerdo a Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador, han creído en la obra redentora y se han arrepentido de sus pecados y le han recibido en su corazón por medio, ¿no?, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, inmediatamente, el Espíritu Santo de Dios hace de que todo aquel que es un hijo de Dios sea guiado por el Espíritu Santo. Ahora, mire lo que dice el verso 16 y verso 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, de las promesas del Señor? ¿Se dan cuenta cómo Dios ha prometido la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón? Dice, el Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, entonces hay una convicción de que ahora tú eres hijo de Dios. Esa es una de las consecuencias, ¿no?, de la bendición de tener al Señor en nuestras vidas. Tienes la seguridad de que ahora el Señor está a tu lado. Entonces no va a haber duda en tu corazón. La única duda que puede haber en tu corazón es cuando tú no has aceptado a Jesús en tu vida, como dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que nosotros, hermanos, aprender, ¿cómo se llama?, a disfrutar de las bendiciones que Dios ha dado en nuestra vida. Ahora, volvamos otra vez a Efesios capítulo 1, versículo 14. Ahora ya estás entendiendo lo que la palabra de Dios dice.
el verso 13, ¿no? En él también, dice, habiendo oído entonces la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. ¿Por qué Pablo usa la palabra sello, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido que Pablo quiso dar cuando vino el Espíritu Santo a tu vida? Es que ese sello es lo que Dios quiere darte a entender, de que hay seguridad. A través de ese sello del Espíritu Santo de Dios que tú has recibido en tu corazón, si le has aceptado al Señor en tu corazón, es darte autenticidad, es darte la idea de que perteneces a alguien, ¿no? Que que eres propiedad de alguien, ¿no? Y que no solamente eso, sino que hay una autoridad que ha venido en tu vida. Ahora, ¿qué era lo que significaba el sello, ¿no? En ese tiempo, recuerden que la palabra de Dios fue escrita, ¿no? En un tiempo histórico, ¿no? En un tiempo también cultural. Y Pablo estaba poniendo este ejemplo para justamente dar su mensaje y darle esa seguridad a los creyentes de Efesios, para que entendieran, ¿no? Lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Y cómo el Señor nos ayuda a nosotros como hijos de Dios en todo momento. Antiguamente, la palabra de este nombre sello era una costumbre, ¿no? En aquellos tiempos, que significaba seguridad. ¿Qué es lo que hacía un sello, ¿no? Era justamente autentizar, ¿no? Un documento a través de un acuerdo o a veces también, ¿no? A través de una autoridad superior, se sellaban, ¿no? Ciertos documentos o ciertas propiedades para darle seguridad, para que nadie pueda tomar esa propiedad o tomar esa carta del cual no era destinado. Entonces, ese sello, entonces, significaba una legalidad en aquel tiempo que se usaba como un medio para asegurar, ¿no? Ciertos documentos o ciertas propiedades o aún vidas mismas, ¿no? de las personas. Entonces, cuando Pablo estaba dirigiéndose a los efesios, ellos entendían el término de lo que era el sello. Entonces, y lo que Pablo le estaba diciendo, que el Espíritu Santo, dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, es lo que Dios nos está diciendo, que ahora nosotros estamos seguros en los caminos del Señor. Estamos, nadie puede violentar tu vida, ¿no? Ni aún el enemigo puede violentar tu vida, porque hemos sido sellados, hemos sido asegurados por el Señor. Por eso es que la palabra dice que el maligno no nos puede tocar, como dice en 1 de Juan el capítulo 5. Él no nos puede tocar, así que si ha venido a tu mente o ideas o una mala práctica o una mala enseñanza de que el enemigo va a estar tocando tu vida, ahora en el nombre de Jesús, sabes que eso no va a suceder, no va a suceder. El maligno no nos puede tocar. Lo que él puede sí influenciar en tu voluntad, en tu mente, para que tú tomes la decisión de desobedecer, de pecar, pero de que él pueda tocar tu vida, no lo puede hacer, porque ha sido, dice, sellado con el Espíritu Santo. Hay seguridad, nadie puede violentar tu vida en el nombre del Señor Jesús. ¿Te das cuenta qué bendición? Qué bendición, no solamente eso, sino que también te da la autenticidad. Entonces, el Espíritu Santo, entonces, asegura a cada creyente, ¿no? Y le marca con su propio sello, ¿no? Inquebrantable, ¿no? Entonces, y esa autenticidad también, hermano, hace de que cualquier documento, cualquier propiedad que se sellaba, entonces le daba realidad o realce, mejor dicho, ¿no? A un cierto documento o algo. Esto quiere decir que cuando alguien enviaba, o un rey enviaba, ¿no? una misiva, una carta, ¿no? Y ponía su sello, entonces eso le estaba dando autenticidad. Recuerda que cuando Nehemías
regresó a Jerusalén para levantar los muros, él le pidió cartas al rey para que pudiera pasar por todo, ¿no?, las aduanas de aquel entonces, y él llevó una carta, un sello real que le daba autenticidad de que ese documento era auténtico y que podía ser uso de acuerdo a lo que estaba escrito en esa carta. Entonces, cuando nosotros hemos sido sellados, entonces el Señor ha puesto su palabra en nosotros, entonces hay una autenticidad, entonces hay algo, cuando es como que si Dios estampara, ¿no?, con su sello en nuestra vida, ¿no? Entonces esa persona, ¿no?, o nosotros somos como personas que pertenecemos a alguien y que somos, no un ciudadano, en este caso divino, ¿no?, y parte, ¿no?, de la familia del Señor. Entonces es lo que nos autentiza de que nosotros somos hijos de Dios, que nos da esa seguridad de saber que somos hijos de Dios, que somos auténticos delante del Señor gracias a la obra del Espíritu Santo. Otra de las cosas que nosotros observamos, ¿no?, en la palabra de Dios es que somos propiedad. ¿Se acuerdan cuando leímos 1 Corintios 6, 20? De que hemos sido, dice, comprados por precio. Cuando nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, Dios prácticamente compró nuestras vidas, ¿no?, en un sentido favorable a todos nosotros. Y justamente el sello justamente también significaba eso, ¿no? Era una forma también de autentizar un documento, ¿no? Cuando tú compras en este tiempo un carro, una casa, ¿no?, o compras un artefacto, ¿no?, siempre hay un documento de por medio de que te indica de que tú eres propietario, ¿no?, de ese bien que tú has adquirido. Entonces, de la misma manera era la idea también en ese entonces, y el sello cumplía también ese papel en tu vida. Entonces, cada vez que el Espíritu Santo, ¿no?, sella a los creyentes, entonces les marca, ¿no?, como posiciones divinas de Dios. O sea que en este caso hemos sido sellados porque le pertenecemos a Dios. Qué precioso, hermano, qué bendición saber de que nosotros ahora le pertenecemos a Dios, ¿no? Y que a partir de ese momento, ¿no?, todo lo que Dios nos ha ofrecido, también nosotros disfrutamos de eso, de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Vida eterna, las bendiciones que Dios ha derramado a nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo también declara, ¿no?, de que esa transacción de la salvación, entonces es oficial, ¿no?, y ha sido definida desde el punto de vista divino, ¿no? Qué precioso es poder saber eso, de que todo eso lo hizo Dios por nosotros, ¿no? Y por último, nos da autoridad, ¿no? Nos da autoridad. Cuando los cristianos son sellados con el Espíritu Santo, también somos delegados y tenemos la responsabilidad de proclamar, enseñar, ministrar y defender la palabra de Dios y su evangelio, ¿no?, con la propia autoridad del Señor. Tenemos nosotros, hermanos, que a través del Espíritu Santo no solamente nos protege, sino que también tenemos la autoridad de hacer la obra de Dios. El Espíritu Santo nos vino para ayudarnos, pero también para que nosotros, ¿no?, podamos proclamar el Evangelio. Por eso Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, ¿no?, en toda Judea, en Samaria, dice, hasta lo último de la tierra. El poder de Dios que viene a través del Espíritu Santo de Dios, te lo puede ver versículos más adelante, Pablo lo explica también en este mismo capítulo de Efesios 1. Entonces, ha sido dado, hermano, por medio del Espíritu Santo, para tener la autoridad en el nombre del Señor Jesús para proclamar las verdades de Dios. Qué bendición, hermano, qué bendición de saber de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, de lo que prometió. Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, hermano, somos bendecidos de tener la presencia de Dios en nuestra vida y que estamos como hijos de Dios seguros en las manos del Señor. ¿Qué nos puede impedir que
¿O qué puede haber en nuestra vida que pueda obstaculizar las bendiciones del Señor de nuestras vidas? Ninguna, porque Dios todo lo hizo. Lo único que nomás que puede obstaculizar las bendiciones en tu vida es el pecado en tu vida, o cuando eres desobediente a la palabra de Dios. Esas son las maneras que tú puedas estar deteniendo las bendiciones del Señor para tu vida, cuando eres desobediente o estás en pecado. Por eso arrepiéntete primeramente y haz las cosas que Dios está demandando de nuestras vidas, para que Dios pueda obrar en nosotros, ¿no? Y sobre todo en este tiempo, ¿no?, que estamos siendo atacados, ¿no?, por medio, ¿no?, de la salud o la economía. Hermanos, si tú eres obediente a las promesas de Dios, a la palabra de Dios, hermanos, Dios es fiel. Él nunca nos va a desamparar. Amén. ¿Ok? Entonces, verso 14, para ir terminando, dice, ¿qué significa entonces las arras, ¿no?, que dice que son las arras de nuestra herencia? Es la garantía, ¿no? Es la cuota inicial, es el anticipo de lo que nos espera allá en los cielos. Esto quiere decir que aquí en la tierra no vamos a recibir todo, ¿no? Todo eso, en toda su plenitud de la salvación, la vamos a disfrutar cuando estemos en la presencia de Dios, cuando estemos allá en los cielos. Pero mientras, dice que el Señor ha enviado un anticipo, ¿no?, de lo que nos espera allá en los cielos. Por eso de que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, estamos disfrutando, ¿no?, de parte de lo que nosotros recibimos. Si tú eres un hijo de Dios fiel y estás disfrutando de la bendición del Señor, yo soy una de las personas, mi familia es una persona que disfrutamos de las bendiciones del Señor, nos gozamos y cada vez vemos la fidelidad del Señor. Tú también, ¿no?, en tu vida estás experimentando la bendición del Señor. Hermanos, imagínate si aquí en la tierra estamos disfrutando de la bendición del Señor y nos gozamos y nos deleitamos y nuestro corazón se alegra, cuánto más en la presencia del Señor. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios viene a ser ese anticipo de lo que nos espera allá. Si tú, hermano, estás gozoso de tener la presencia de Dios en tu vida, imagínate cuando estemos cara a cara con el Señor allá en su presencia. Por eso dice que son las arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Mientras todavía no estemos en la eternidad, entonces Dios ya nos ha mandado un anticipo lo suficiente, lo que nosotros necesitamos aquí para poder disfrutar de la bendición del Señor y sobre todo para cumplir los propósitos y los planes del Señor. Hermanos, que esta palabra sea de esperanza para aquellos que no tienen a Cristo, que hay esperanza en Jesús. Entrega tu vida al Señor Jesús. Y para aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, que somos hijos de Dios, es para que nosotros, hermanos, esto que ha hecho el Señor en nuestras vidas y que es una realidad en tu vida, te sirva para que tú vivas una vida de santidad, para que vivas una vida alejada del pecado, para que vivas una vida de obediencia a Dios, hermano. Es muy importante eso. El obedecer a Dios es algo que alegra el corazón del Señor. Cuando somos desobedientes a los mandamientos del Señor, entonces el corazón del Señor se entristece, y nosotros no hemos sido llamados para entristecer el corazón del Señor. Por eso que dice, para la alabanza de su gloria. Hemos sido creados, como dice ahí en los versículos anteriores, que nosotros, dice que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Dice, y sin mancha delante de Él. Versos 6. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, de su gracia, la Amén. Cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito final de todo esto? No solamente bendecirnos, sino para la alabanza de la gloria. Entonces, ¿cómo nosotros alabamos al Señor? ¿Simplemente cantando? ¿Simplemente orando? No, hermano, obedeciendo también. ¿De qué vale de que tú cantes, de que tú ores al Señor si estás siendo desobediente al Señor? Es lo que pasó con Saúl, cuando ahí en 1 Samuel, en el capítulo 15, él quería, no, yo voy a alabar al Señor, yo voy a
a orar, a ofrendar, ¿no? Voy a hacer lo que le agrada al Señor, entre comillas. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Vamos a 1 Samuel, en el capítulo 15, por ejemplo. Algunos ya lo saben, pero siempre es bueno recordar la palabra de Dios y cosas que suceden para que nosotros lo tengamos en cuenta. En 1 Samuel, mire lo que dice en el capítulo 15. Lo tienen ahí en el capítulo 15. A ver el versículo donde está Saúl ahí. A ver, vamos a ver el versículo. Ok, mire lo que dice el versículo 22 y versículo 23. ¿Puedes leer, amor? ¿Lo tienes ahí? Sí. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Wow! Mire lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Se complace Jehová tanto en los holocaustos, en los sacrificios, en que tú ores, vayas a la iglesia o estés leyendo la palabra de Dios. Dice como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, ¿no? Entonces, hermano, y bueno, ahí hace una declaración fuerte. La desobediencia, hermano, es un espíritu satánico, ¿no? Si usted ve ahí nomás, estamos en Efesios, si usted ahí ve en el siguiente capítulo, en el verso 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dicen, en los hijos de desobediencia. Entonces, una característica de una persona de desobediencia es aquel que tiene un espíritu demoníaco, ¿no? Pero aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, entonces su consecuencia natural de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, es una vida de obediencia. Amén. Es una vida de obediencia. Así que no te engañes. Tú tienes que tener la seguridad de que eres hijo de Dios. Y si tu vida es una vida de desobediencia que no tiene sentido, no cambia, entonces tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador para que el Espíritu Santo de Dios selle tu corazón y Él te dé la convicción en tu vida para que tú seas una persona obediente, ¿no? Obediente. Entonces, esto, hermanos, tenemos que considerarlo en nuestra vida. Dios ha hecho todo por nosotros. Mira, qué bendición de habernos salvado, de haber enviado a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, una salvación gratuita. Nosotros no tuvimos nada que hacer para obtener la salvación, todo lo hizo Dios. Solamente nosotros oímos el mensaje de Dios, escuchamos el mensaje del Evangelio, creímos en Él, y todo después, todo ha sido de Dios. Él nos ha sellado, nos ha bendecido, nos ha dado de sus promesas, nos ha dado vida eterna, ¿qué más, hermanos? Todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Y lo único que pide de nosotros es obediencia. Amén. Obedecer, ser leales a Él, nada más. Entonces hay que ser obedientes, hermano. ¿Obedientes a qué? A la palabra. A la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios te dice. Fuera de ella no tienes necesidad de obedecer. Por eso de que el mensaje que tú debes escuchar, si está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces tienes que obedecerla. Y si no,
vas a estar en contra de los propósitos de Dios, que no es el deseo de Dios. Entonces la palabra de Dios es la que va a dar luz a tu vida y es la que va a alimentar tu vida, es la que va a direccionar tu vida. Si tú deseas agradar a Dios, entonces tienes que conocer la voluntad de Dios. Amén. Si quieres ser obediente, tienes que conocer la voluntad de Dios. No solamente conocerla, sino por leerla, por práctica, porque puedes conocer mucho, pero no la obedeces como el diablo, ¿no? El diablo conoce la palabra de Dios, pero no la obedece. Ahí está la diferencia. Tú no vas a ser pues como el diablo, ¿no? O sea, llenarte de información, de todo, pero nada práctico en tu vida. No. El verdadero hijo de Dios es aquel que conoce la palabra de Dios, la pone por obra y la obedece, porque eso alegra tu corazón. Y yo sé que tú y yo, el deseo de nuestro corazón es alegrar el corazón de Dios. ¿Qué más podemos hacer con todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Así que esta palabra, hermanos, de ánimo para tu vida, de exhortación, de esperanza, para que puedas entregar con todo tu corazón, entregarte con todo tu corazón al Señor, que Él es una fuente de maravilla, de bendición, de riquezas. ¿Qué más podemos esperar de un Dios tan maravilloso, tan amoroso? Así que disfrutemos de ella, hermanos, y hagamos lo que sea correcto, y anima a otros a tener este encuentro personal con el Señor para salvación, pero también para vivir una vida que le agrade a Dios, una vida de santidad, una vida de obediencia al Señor. Amén. De alabanza, ¿no? Y de alabanza, exacto. O sea, cuando tú le obedeces al Señor, le estás alabando al Señor. Amén. Sí. Entonces, y es una consecuencia de todo, ¿no? Muy bien. Entonces, permíteme hacer una oración por ti, ¿no? Y que si tú, amigo, has escuchado este mensaje, yo te invito que tú puedas entregar tu vida al Señor y que puedas acercarte, ¿no?, lo más pronto posible, ¿no?, cuando pase esto. Acércate a una iglesia, ¿no?, o contáctate, ¿no?, con un pastor o con un hermano que tú conoces, para que él te pueda guiar y tú puedas disfrutar de las miles y miles y miles de promesas que Dios ha preparado para sus hijos. Amén. Padre, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú habitas en nuestro corazón. Gracias, Papito, porque tú sellaste, Señor, nuestro corazón y nos diste, Señor, seguridad, autenticidad. Señor, nos has protegido y nos ha dado también autoridad. Gracias, Señor, porque este es el anticipo, Señor, de cosas grandes y preciosas que tú has preparado para nosotros cuando estemos en tu presencia. Así que nos gozamos por lo que tú nos has dado, Señor, y reconocemos que tú eres el dador de la vida. En ti podemos encontrar, Señor, palabras de vida, de esperanza, de consuelo y de seguridad. Por eso queremos obedecerte, queremos agradar tu corazón. Gracias. Y que podamos, Señor, disfrutar, Señor, de este tiempo, Señor, aquí en esta tierra, hasta que tú nos lleves a tu presencia. Gracias, Señor, te damos, y bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a todos aquellos que han escuchado este mensaje, y que tú puedas, Señor, obrar en su corazón de acuerdo a su necesidad. Gracias, gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.